A veces, las fachadas más lujosas esconden las grietas más profundas, y cuando la verdad decide salir a la luz, no toca la puerta, irrumpe como un rayo a través del cristal. Un velo de luz dorada caía sobre el jardín ornamentado, reflejándose en las lámparas de cristal y en el pulido camino de mármol. Decenas de miembros de la élite social llegaban en vestidos de diseñador y trajes a medida, murmurando sobre el fastuoso evento que prometía ser la boda del siglo. Sin embargo, bajo las suaves notas de un cuarteto de cuerdas y el aroma de rosas blancas importadas, latía una tensión silenciosa, como un suspiro contenido por demasiado tiempo. Entre ellos flotaba un aire de intriga que nadie podía definir del todo. Todos conocían al novio, Julián Gutiérrez, un multimillonario famoso por su ambición implacable. Pero, según algunos susurros, esa ambición se había convertido en desesperación. Se decía que iba a casarse con una premura inusitada, sin anuncio de compromiso, sin entrevistas con la prensa, sin dar tiempo a que alguien pudiera oponerse. Los rumores crecientes pronto serían eclipsados por una revelación mucho mayor. Ese día se romperían corazones y saldrían a la luz secretos bien guardados. Julián Gutiérrez era un hombre convencido de que todo problema en la vida tenía su precio. A los 38 años, su inmensa fortuna se extendía por varios continentes. Era dueño de hoteles de lujo en Milán, empresas tecnológicas en Austin y navieras en Sudamérica. Criado en un hogar privilegiado de Los Ángeles, Julián había crecido observando cómo el dinero movía montañas y abría mares. Hijo de Eduardo Gutiérrez, un empresario legendario que había construido un imperio a base de trabajo incansable y acuerdos despiadados, ahora, con su padre muerto y el imperio Gutiérrez bajo su mando, la vida de Julián se había convertido en una vorágine de reuniones, negociaciones y galas extravagantes. El brillo de su existencia solo era igualado por la oscuridad de los secretos que guardaba. Aunque todavía seguía legalmente casado con Isabel Gutiérrez, una mujer reservada pero de fuerte carácter, que se comportaba con la gracia digna de una nobleza pasada, ese mismo día estaba de pie en el altar con otra mujer, Serena Castañeda. Serena Castañeda era de esas mujeres que nadie olvidaba. Alta, imponente, con una melena negra como la noche y ojos azules que perforaban el alma, poseía un magnetismo que atraía miradas allá donde fuera. Se había labrado un nombre en la industria de la moda con una línea de vestidos de alta costura, pero era tan conocida por su belleza como por su encanto calculado. Cada gesto era medido, cada sonrisa, cronometrada. No entraba en una sala, la conquistaba. Su romance con Julián había comenzado un año atrás, aunque los rumores sobre su relación circulaban desde mucho antes. Algunos aseguraban haberlos visto juntos por primera vez en París, meses antes de que Isabel desapareciera discretamente del ojo público. Al entrar en los círculos sociales, Serena identificó rápidamente a Julián como su boleto dorado hacia todo lo que siempre había soñado. Para ella, la vida era un juego de estrategia, y Julián, el gran premio. Aunque la familia Gutiérrez intentaba desviar la mirada del escándalo, no podían ignorar lo que se avecinaba. No podían negar que Isabel había estado ausente de los eventos de alto perfil durante varios meses. En los rincones privados, las lenguas no paraban de moverse. ¿Realmente Isabel había dejado a Julián? ¿Por qué él se apresuraba tanto a casarse con Serena sin que hubiera siquiera un acuerdo de divorcio? Algunos decían que Isabel se había escapado a Sudamérica para evitar la humillación. Otros, que estaba gravemente enferma. Julián, por su parte, se negaba a hablar del tema. Simplemente avanzaba con su nueva prometida. El lugar elegido para la boda era la Hacienda Gutiérrez en Malibú, una extensa propiedad con jardines meticulosamente cuidados, espejos de agua y estatuas encargadas a los más renombrados escultores contemporáneos. Rosas blancas y hortensias decoraban cada rincón, un reflejo del gusto refinado de Serena. En el gran salón, lámparas de araña traídas de Italia colgaban del techo, listas para iluminar la recepción. La lista de invitados incluía a lo más selecto de la sociedad, directores ejecutivos, dignatarios y algunas estrellas de cine que, se rumoreaba, formaban parte de la nómina de embajadores de marca de Serena. Una hora antes de la ceremonia, el personal corría de un lado a otro para ultimar los detalles. Camareros impecablemente vestidos ofrecían bandejas de champán. El organizador de la boda, Atanasio Montes, se desplazaba rápidamente dando órdenes por su auricular. Julián paseaba en el patio lateral, con una expresión que oscilaba entre la impaciencia y el miedo. Bajo esa fachada pulida y segura, una ansiedad creciente comenzaba a hacerle perder la compostura. Él había querido que ese día fuera perfecto.
Siempre exigía perfección. Pero algo se sentía fuera de lugar. Su madre, Florencia Gutiérrez, se había negado discretamente a asistir a la boda por lealtad a Isabel. En su lugar, viajó a Ginebra para pasar tiempo con viejas amistades. Julián no esperaba que ningún miembro de su familia extendida apareciera tampoco. Desaprobaban que se casara de nuevo mientras aún quedaban tantas preguntas sin respuesta sobre su primer matrimonio. Pero el golpe que el destino le tenía preparado no vendría por la ausencia de sus seres queridos, sino por la presencia de alguien cuya cara deseaba no volver a ver jamás. En la suite nupcial de la mansión, Serena estaba de pie frente a un tocador con espejo, ajustando la tiara incrustada de diamantes que adornaba su peinado. Su madre, Lidia Castañeda, acomodaba con esmero las mangas de encaje del vestido de su hija. Los labios pintados de Serena se curvaron en una sonrisa satisfecha mientras imaginaba el momento en que caminaría hacia el altar. Pronto dejaría de ser simplemente Serena Castañeda para convertirse en Serena Gutiérrez, esposa de uno de los hombres más ricos del país. Lo que no sabía era que una tormenta se avecinaba. Una tormenta que lo cambiaría todo, sacudiendo los cimientos del imperio Gutiérrez más violentamente que cualquier negocio o escándalo social anterior. El escenario estaba listo. Cada personaje en su lugar. Y el telón estaba a punto de levantarse sobre un drama que nadie en la ceremonia olvidaría jamás. El sol alcanzaba su cenit, proyectando haces de luz entre los imponentes robles que rodeaban la hacienda. Filas de sillas blancas estaban meticulosamente dispuestas en el césped, conduciendo a un altar decorado con aún más rosas blancas y un dosel de seda que flotaba con la brisa. El entorno era perfecto. Casi demasiado perfecto. Como un sueño demasiado frágil para durar. Los invitados se acomodaban en sus asientos, hojeando los programas de boda adornados con los nombres de Julián y Serena en una elegante caligrafía dorada. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo, su melodía flotando sobre el lugar. Julián estaba de pie cerca del altar, conversando en voz baja con su viejo amigo y socio ocasional, Mateo Galindo, el mismo que lo había presentado con Serena cuando la idea de casarse con otra mujer aún le parecía impensable. Bajo circunstancias normales, Mateo habría sido su padrino. Pero incluso él estaba incómodo con la situación. Respondía con una sonrisa forzada cuando Julián buscaba su aprobación, y no dejaba de mirar hacia los invitados, como si esperara que alguien o algo interrumpiera. Tranquilo, murmuró Julián para sí mismo, aunque su mirada se desvió hacia las grandes puertas de la mansión. Se preguntaba si Serena estaría lista, si tenía todo lo que necesitaba, si estaría teniendo dudas de última hora. Si era sincero, no le preocupaban tanto los detalles de la ceremonia como la posibilidad de que los medios o invitados no deseados aparecieran. Había insistido en tener estrictas medidas de seguridad, pero un presentimiento lo carcomía. No era solo nerviosismo. Era una advertencia. Junto al altar, el padre de Serena, Pedro Castañeda, intentaba ocultar su incomodidad. Aunque aceptaba el estatus y la fortuna de Julián, no podía fingir entusiasmo por entregar a su hija bajo tales circunstancias. El escándalo flotaba sobre el día como una nube oscura. Sin embargo, no era un secreto que Pedro y Lidia Castañeda habían enfrentado años de dificultades económicas, y el matrimonio de Serena con Julián les ofrecía la seguridad que tanto ansiaban. Pedro se acomodó la corbata y se preparó para cumplir con su papel. Había vendido sus dudas a cambio de estabilidad, pero el peso de esa transacción le oprimía la conciencia. En la suite nupcial, Serena inhaló profundamente. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Un torbellino de emociones la envolvía, triunfo, satisfacción, y una ansiedad que no podía explicar. ¿Y si todo se desmoronaba ahora, tan cerca de la meta? ¿Y si Isabel hacía lo único que Serena contaba con que no haría por orgullo? Se miró al espejo y forzó una sonrisa segura. Hoy es mi día, se recordó a sí misma. Mi futuro ya está asegurado. Tomó su ramo de orquídeas blancas, echó una última mirada al espejo y le indicó a su madre que llamara al organizador. En el vestíbulo, Atanasio Montes entró apresurado, flanqueado por dos asistentes. Su auricular zumbaba con instrucciones, pero ni siquiera su apariencia impecable podía ocultar del todo el destello de nerviosismo en sus ojos. Es la hora, anunció en voz baja. El cortejo nupcial se alineó. La niña de las flores y el portador de los anillos avanzaron con una seriedad adorable.
Un silencio reverente cayó sobre los invitados mientras la música cambiaba al tema de entrada de la novia. Serena salió por las puertas dobles, su brazo delicadamente entrelazado con el de su padre. La luz del sol acarició su vestido, haciendo que el intrincado bordado brillara como si estuviera envuelta en constelaciones. Cada paso parecía ensayado, perfecto, y sin embargo demasiado frágil, como si el sueño pudiera romperse bajo su tacón. Un murmullo de asombro recorrió a los asistentes. Julián se irguió, soltando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Paso a paso, Serena se acercaba. Sus miradas se encontraron, y por un instante pareció que eran los únicos en el mundo. Pero incluso en ese momento, algo le carcomía por dentro. Una tenue sensación de que no estaban solos. La oficiante, la doctora Nina Fernández, una amiga de toda la vida de la familia Gutiérrez, quien ya había oficiado varias bodas del clan, sonrió cálidamente. La ceremonia comenzó con votos tradicionales entrelazados con anécdotas personales que pintaban un retrato idealizado del amor. Julián deslizó un brillante anillo de diamantes en el dedo de Serena. En ese instante, una ola de alivio lo envolvió. Pensó: esto es todo. Ya nada puede detenernos. Pero el destino tiene una forma muy suya de reírse de la certeza. Un temblor inequívoco recorrió el murmullo contenido de los asistentes cuando una figura apareció al fondo del pasillo. Los susurros estallaron, las cabezas se volvieron, algunos se pusieron de pie, estirando el cuello para ver mejor. Una oleada de confusión y asombro se propagó entre los invitados al reconocer a la mujer que avanzaba con paso firme, Isabel Gutiérrez, la esposa legítima de Julián. Su cabello recogido en un moño sencillo, vestía un vestido de seda verde oscuro que acentuaba su figura. No había forma de ocultar su embarazo, aunque solo de unos pocos meses, su vientre redondeado era innegable. Cada centímetro de su presencia exigía atención, no desde la desesperación, sino desde una serena rebeldía. La imagen de Isabel en ese estado provocó jadeos audibles. Caminaba con una calma deliberada, sus ojos fijos en Julián. El rostro de él palideció. El ramo tembló en las manos de Serena. Incluso la doctora Fernández perdió por un instante su compostura ensayada. La expresión de Isabel era grave, sus manos firmes a los costados. Avanzó por el pasillo como si fuera ella la novia, no Serena. Cada paso iba acompañado del silencio de una multitud que parecía haber olvidado cómo respirar. El aire mismo se sintió suspendido, como si el momento no se atreviera a avanzar hasta que ella hablara. Cuando finalmente llegó al altar, miró fijamente a Julián. Su voz fue fuerte, resonando en medio del tenso silencio. Creo, dijo, que hay algo que todos deben saber antes de que esta farsa continúe. Y con eso, la tensión que se había acumulado durante meses se rompió como una cuerda estirada al límite. La confrontación dramática que Julián tanto había temido ya no era un miedo en su mente. Era realidad. Inevitable. Catastrófica. Cada invitado sintió el peso del momento. Boda o no, ese día acababa de transformarse en un escándalo del que nadie saldría ileso. Un escalofrío colectivo descendió sobre los asistentes. Se había desvanecido la ensoñación de una boda perfecta. En su lugar, se erguía un enfrentamiento incómodo y desconcertante. La postura digna de Isabel ocultaba la tormenta en sus ojos. No estaba ahí para suplicar ni para implorar. Había venido a dar un golpe. Las mejillas de Serena ardían. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Su mente se aceleraba con una sola pregunta: ¿cómo se atrevía a venir? Pero, al mismo tiempo, sintió una punzada de miedo. Ella había orquestado todo para que Isabel quedara fuera del cuadro. ¿No se suponía que estaba en Sudamérica, o discretamente alejada en algún lugar? Julián tragó saliva. Tenía la garganta seca. Luchaba por mantener la compostura, pero cada segundo que Isabel permanecía allí, con su embarazo a la vista, era un recordatorio de lo profundamente que había subestimado la situación. Finalmente, encontró su voz, aunque su tono era tenso, cuidadosamente medido. Isabel, dijo, ¿qué haces aquí? Isabel miró brevemente a Serena, luego recorrió con la vista a los presentes antes de volver a fijarse en Julián. Estoy aquí porque tengo algo que decirte. A ti, a ella y a todos los que creen que esta ceremonia es legítima. Serena intentó recuperar el control.
Esta ceremonia es legítima, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Julián y yo estamos enamorados. Tú lo abandonaste. Jamás lo abandoné, replicó Isabel, con los ojos encendidos. Me fui para reunir fuerzas después de descubrir lo que ustedes dos hacían a mis espaldas. Y hoy estoy aquí para decir la verdad. La doctora Fernández carraspeó, como si fuera a intervenir, pero Isabel levantó una mano, firme pero tranquila. Todavía no, dijo. Que la novia y el novio tengan primero su momento de verdad. La mirada de Julián saltaba de un rostro a otro, buscando una salida. El peso de las miradas de sus distinguidos invitados lo aplastaba. Su corazón martillaba. No había escapatoria grandiosa. No esta vez. No de esta mujer. No de esta verdad. Dilo, dijo al fin, con voz profunda y tensa. Isabel respiró hondo. Julián y yo seguimos legalmente casados, comenzó. Nunca firmé ningún papel de divorcio, ni me fue entregado ninguno. Y hay más. Colocó una mano sobre su vientre. Este niño, dijo, es tuyo, Julián. Lo reconozcas o no. El murmullo se volvió estruendo. La multitud estalló en exclamaciones ahogadas. Algunos reporteros que habían logrado colarse entre los invitados tomaban notas y fotos con rapidez frenética. Los teléfonos se alzaron. Las pantallas se iluminaron. La boda acababa de convertirse en titular. El escándalo había llegado, y era monumental. Serena dio un paso atrás, el color huyendo de su rostro. Miente, musitó con furia. Solo quiere arruinarnos el día. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. La expresión de Isabel se endureció. Créeme, Serena, dijo, con voz firme, no estoy aquí para arruinar nada. Pero no permitiré que esta farsa continúe. Julián, intentaste empujarme a las sombras como si fuera un estorbo para tu nueva vida, pero no te permitiré negar nuestro matrimonio ni a este hijo. Julián sintió que el mundo giraba, como si la tierra bajo sus pies estuviera lista para tragárselo. La vergüenza, el pánico, la sensación de haber perdido el control, todo se cerraba sobre él como un lazo apretándose al cuello. Había contado con el silencio de Isabel. La había amenazado, suplicado, manipulado. Usó presión económica y emocional para mantenerla lejos, invisible. Pero nada de eso podía competir con la determinación ardiente en sus ojos en ese momento. La multitud observaba, completamente absorta. Algunos invitados intercambiaban miradas mortificadas, otros estaban hipnotizados por el drama que se desarrollaba frente a ellos como una obra de teatro en vivo. Era seguro que las publicaciones en redes sociales ya circulaban, transmitiendo el caos en tiempo real. Los susurros se habían convertido en una sinfonía de escándalo. Desde el fondo, el equipo de seguridad de Julián se mantenía inmóvil, sin saber si debían intervenir. En ese preciso instante, Isabel dirigió su atención a Serena. Su voz, aunque tranquila, vibraba con tensión contenida. Puedes vestir de blanco, llevar un ramo de $1.000.000 e incluso decir tus votos, pero eso no cambiará jamás el hecho de que Julián Gutiérrez sigue siendo mi esposo. Los ojos de Serena brillaron con rabia. Si hubieras sido la esposa que él necesitaba, tal vez esto no habría pasado, escupió. ¿De verdad crees que puedes aparecer así, de la nada? Antes de que pudiera terminar la frase, Isabel dio un paso decidido al frente, y en un solo y fluido movimiento, alzó la mano con la precisión del desamor, y abofeteó a Julián en pleno rostro. El sonido del golpe resonó sobre el césped. Julián quedó paralizado, una marca roja extendiéndose sobre su mejilla. El tiempo pareció congelarse. El aire se fue de los pulmones de todos al mismo tiempo. Fue un acto definitivo, el punto final a meses de traición contenida y verdades escondidas. Incluso Serena pareció desconcertada por un instante. Nadie esperaba que Isabel rompiera su compostura de manera tan dramática. Julián llevó la mano a su mejilla, sus ojos muy abiertos. Intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. En toda su vida jamás había sido humillado así, ni por un rival, ni por un socio, ni siquiera por su propio padre, y mucho menos por su esposa.
Isabel se volvió hacia los presentes. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de emoción contenida. Todos vinieron aquí a presenciar una boda, pero yo espero que sean testigos de esto, la verdad sobre un hombre que estuvo dispuesto a desechar a su esposa y a su hijo por pura ambición y conveniencia. Esta ceremonia es una farsa. Y yo no voy a ser borrada. Giró, su mirada recorriendo el pasillo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, apenas roto por las suaves notas del cuarteto de cuerdas, que seguía tocando, como si no supieran si continuar o no. Entonces, con la misma calma y determinación con la que había llegado, Isabel comenzó a caminar de regreso, abriéndose paso entre los asistentes atónitos, mientras la última nota de la procesión se desvanecía. Cada persona allí entendió que la familia Gutiérrez acababa de fracturarse de forma irreversible. Una novia quedaba abandonada en el altar. Un novio tambaleaba tras una bofetada pública. Y una esposa se alejaba, llevando en su vientre al futuro heredero del imperio. El tiempo pareció detenerse tras la salida de Isabel. La mayoría de los invitados permanecían congelados en sus asientos, sin saber si debían quedarse o huir. Serena, con el rostro ardiendo entre la humillación y la furia, se giró hacia Julián. Pues bien, escupió entre dientes, en un tono apenas audible para los que estaban más cerca, haz algo. Julián respiró hondo. La quemazón en su mejilla se negaba a desaparecer, tanto en la piel como en el alma. Levantó la mano, como para calmarla, pero ella lo apartó de un manotazo. Ni se te ocurra callarme, le siseó, avanzando un paso. Tu esposa embarazada acaba de humillarme frente a todos. Con decenas de ojos aún fijos en él, Julián se esforzó por mantener la compostura. Carraspeó y se dirigió a la audiencia con voz temblorosa. Damas y caballeros, dijo, les pido disculpas por esta interrupción. Quizá lo mejor sea reagruparnos dentro unos minutos, y manejar esta situación. La ceremonia queda, temporalmente en pausa. ¿En pausa? Ese murmullo recorrió a los invitados como un trueno suave. Algunos tomaron la señal y comenzaron a levantarse, alejándose de sus sillas para hablar en voz baja o dirigirse al lujoso salón de recepción a esperar instrucciones. Mientras tanto, Serena descendió enfurecida los escalones del altar, desapareciendo en la mansión con sus padres detrás. Mateo Galindo se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. Tienes que salir al frente de esto, le susurró con urgencia. La prensa se va a dar un festín. Esto ya no es solo chisme de sociedad. Los ojos de Julián, antaño tan decididos, ahora estaban opacos, derrotados. Lo sé, respondió, masajeándose las sienes. Solo que, jamás imaginé que ella haría algo así. Isabel siempre fue tan sumisa, comentó una voz a sus espaldas. Era Susana Fernández, hermana de la doctora Fernández y una conocida cercana de la familia Gutiérrez. Negaba con la cabeza mientras hablaba. Isabel siempre fue demasiado educada y reservada como para armar una escena. Debiste haberla llevado al límite, Julián. Julián reprimió una respuesta amarga. Muy en el fondo, sabía que tenía razón. Había alejado a Isabel a la fuerza, amenazas, manipulaciones, un desprecio total por sus sentimientos. Todo eso seguramente había desembocado en este acto final de rebeldía. Y ahora, con un hijo en camino, el escándalo era colosal. La junta directiva de sus empresas quedaría horrorizada. Su madre estaría devastada. Y la ya tambaleante reputación de la familia Gutiérrez podía recibir un golpe catastrófico. La doctora Fernández se acercó y le puso una mano suave en el brazo. Sus gafas se habían deslizado un poco por su nariz, y lo observó con preocupación. ¿Quieres que haga un anuncio formal? Para posponer todo y guiar a los invitados hacia el salón de recepción. Sí, por favor, respondió Julián, con voz ronca. Tenía la garganta seca como el polvo. Es un asunto personal. Necesito hablar con Serena en privado. Tal vez, incluso con Isabel, si aún está por aquí. La doctora sintió y se dirigió al atril junto al altar, donde tomó el micrófono y carraspeó suavemente para llamar la atención del público. Mientras tanto, Julián y Mateo se apresuraban hacia el interior, rumbo a uno de los lujosos salones de la mansión, donde presumiblemente Serena había buscado refugio. El interior del Palacio Gutiérrez era un borrón de suelos de mármol, espejos dorados y personal en pánico.
una ráfaga de camareros y organizadores de eventos pasaba apresurada, sin saber si debían continuar preparando la recepción o comenzar a desmontarlo todo. Atanasio Montes estaba cerca, al borde de las lágrimas. El planificador de bodas parecía a punto de colapsar, su sueño de orquestar la boda más glamurosa de la década se deshacía frente a sus ojos. El champán ni siquiera se había servido, y ya todo se sentía como una escena del crimen, un crimen de reputación, de confianza, de futuro arruinado. Julián encontró a Serena de pie junto a una chimenea majestuosa, el dobladillo de su vestido extendido dramáticamente a su alrededor. Sus padres se mantenían cerca, como estatuas, igualmente pálidos. Cuando Julián entró, los ojos de Serena lo buscaron de inmediato, ardiendo con traición y furia. La calidez en su rostro se había desvanecido, reemplazada por algo frío, afilado, la humillación convertida en rabia. «¿Cómo pudiste no decirme que estaba embarazada?», soltó con voz temblorosa. «Cuando dijiste que tenías algunos asuntos pendientes con Isabel, jamás imaginé que se trataba de un bebé». Julián intentó mantener la voz baja, pero la tensión lo desbordaba. «No lo sabía», espetó, frustrado. «Ella nunca me dijo que estaba esperando un hijo mío». «Sí, lo sospechaba, pero desapareció. Cada vez que intentaba contactarla, se esfumaba». «¿Contactarla?», lo interrumpió Serena. «Tú me dijiste que estabas tramitando los papeles del divorcio, nada más. Que no había ninguna posibilidad de que ella volviera a tu vida». Su voz se quebró, pero no permitió que las lágrimas ganaran. Mateo se interpuso entre ellos, las palmas alzadas. «Escúchenme los dos. Cálmense. Necesitamos un plan, no una pelea». Miró a Julián con advertencia. «¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Isabel está embarazada. Aún es legalmente tu esposa. No puedes casarte con Serena sin haber finalizado nada. Te expones a cargos por bigamia, además del desastre mediático». Pedro Castañeda, el padre de Serena, se frotaba las sienes, desesperado. «Los reporteros nos van a destrozar. Esta boda es un fiasco público». «¿Nuestro nombre?», escupió Serena, dirigiendo toda su rabia hacia su padre. «¿Y qué hay de mí? ¿Mi carrera? ¿Mi reputación? ¿Mi matrimonio, que quizás ni siquiera sea legal?». Su voz se elevaba palabra tras palabra, como cristal agrietándose. Estaba al borde de quebrarse. Julián cerró los ojos un instante, luchando por controlar el caos que había creado. Quería gritar, retroceder el tiempo, escapar. Pero el peso de las consecuencias finalmente había caído sobre él. «Está bien», dijo, forzando una calma que no sentía. «Salvemos lo que podamos. Pospondremos la ceremonia. Diremos que fue un malentendido, o una emergencia familiar». Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. «Mateo, llama a nuestra agencia de relaciones públicas ya mismo». «Necesitamos un comunicado oficial», ordenó Julián. «¿Un comunicado sobre qué?», intervino Serena, cruzándose de brazos. «No puedes simplemente agitar la mano y hacer desaparecer a una esposa embarazada. Esto ya se te fue de las manos, Julián. Todo el mundo lo sabe». La mirada de Julián cayó al suelo. En efecto, no había suma de dinero ni nivel de influencia que pudiera borrar una confrontación pública como la que acababa de suceder, y en su propia boda. Había construido una fortuna controlando las narrativas, manipulando la percepción pública. Pero esta vez, la historia se le había escapado por completo de las manos. Sintió una necesidad urgente de hablar con Isabel. Necesitaba entender por qué había regresado con tanta osadía justo ahora, después de tantos meses. ¿Planeaba extorsionarlo? ¿Quería un acuerdo más ventajoso? ¿O simplemente se había cansado de ser descartada? Se pasó una mano por el cabello, desordenando los mechones que antes estaban perfectamente peinados. «Déjenme pensar», dijo, con voz hueca. «Necesito aire. Ya vuelvo». Sin esperar respuesta, Julián salió del salón, dejando a Serena, Mateo y los Castañeda sumidos en un silencio denso e incómodo.
Caminó por los pasillos de la mansión hasta llegar a un pequeño patio con una fuente en el centro, rodeado por setos cuidadosamente esculpidos. Los querubines de piedra que adornaban la fuente dejaban caer agua con una serenidad burlona, como una nana irónica en medio del mayor desastre de su vida. Julián había edificado un imperio gracias a su astucia y ambición. Pero en el terreno de las relaciones personales, estaba claro que no dominaba absolutamente nada. Desde el interior de la casa, llegaban sonidos apagados, murmullos tensos, pasos apresurados. Julián cerró los ojos. La sombra de su hijo por nacer lo perseguía. ¿Había un atisbo de arrepentimiento en su interior? Tal vez. Pero lo que se imponía era una sola pregunta. ¿Cómo recuperaría el control de esta catástrofe? Se dejó caer sobre un banco de hierro forjado junto a la fuente. El suave murmullo del agua lo arrulló, llevándolo a una reflexión profunda. En la quietud del patio, los momentos de su pasado desfilaron por su mente con una claridad despiadada. Recordó el día que conoció a Isabel Bander en una gala benéfica, 5 años atrás. Ella llevaba un vestido plateado que brillaba con sutileza y hablaba con pasión sobre su labor filantrópica en un hospital infantil. Julián, hastiado de tantas socialites que solo perseguían estatus, se sintió atraído por la sinceridad de Isabel. Bailaron, rieron, y al final de la noche él le prometió que la llamaría al día siguiente. Su noviazgo fue un torbellino de cenas románticas en Milán, viajes en yate por el Mediterráneo y largas conversaciones nocturnas. Isabel no se parecía a ninguna mujer que Julián hubiera conocido antes, era serena pero firme, empática pero sin miedo a expresar sus ideas. Donde Julián veía una fusión o una oportunidad de negocios, Isabel veía impacto humano. Le insistía en usar su poder para mejorar vidas, no solo para llenar bolsillos. Cuando le propuso matrimonio fue en una cena íntima en lo alto de la Torre Eiffel. Ella dijo que sí, con lágrimas brillando en los ojos. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Organizaban fiestas espléndidas en la Hacienda Gutiérrez, viajaban por el mundo, y hablaban con ilusión de formar una familia. Pero a medida que las responsabilidades de Julián crecían, también lo hacía la distancia entre ellos. Pasaba más tiempo en salas de juntas que en casa. Las discusiones comenzaron como susurros y pronto se transformaron en gritos a medianoche. Isabel sentía que él estaba traicionando su brújula moral en favor del lucro. Él pensaba que ella era ingenua, incapaz de entender la brutalidad del mundo empresarial. Y en medio de esa tensión constante, apareció Serena Castañeda. Ella era audaz, ambiciosa y descaradamente materialista, un reflejo de Julián en muchos sentidos. Se conocieron en una exclusiva fiesta de lanzamiento de su línea de alta costura. La atracción fue instantánea. La electricidad del deseo compartido por el poder fue imposible de ignorar. Comenzaron una aventura. Isabel, sintiendo la distancia, intentó rescatar el matrimonio. Pero Julián ya se estaba alejando. Recordó con dolor el día en que ella lo confrontó, una mañana. Las lágrimas le caían por el rostro. Sé que estás con ella, dijo simplemente. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué ni siquiera puedes hablar conmigo? Su respuesta, ese día, fue fría. Llena de negación y desprecio. Después de aquello, Isabel se replegó sobre sí misma. Rara vez sonreía. Finalmente, empacó una pequeña maleta y se marchó a Sudamérica, diciéndole que necesitaba espacio. Julián lo permitió. Incluso lo financió. Creía que lo mejor era que desapareciera silenciosamente de su vida. Jamás anticipó que volvería. Mucho menos embarazada. Y definitivamente no en su boda con Serena. Pero aquí estaba. Con su imperio pendiendo de un hilo y un escándalo público que lo eclipsaba todo. Un leve crujir de pasos lo sacó de su ensoñación. Abrió los ojos y vio a Mateo Galindo cerca de los setos, con el móvil en la mano. Julián, dijo en voz baja, contacté a tu equipo de prensa. Están listos para emitir un comunicado. Dirán que la boda se pospone por circunstancias personales imprevistas. ¿Te parece bien? Julián asintió mecánicamente. Sí, hazlo. Pausó un segundo. ¿Alguien ha visto a Isabel? Mateo negó con la cabeza. Se fue en un sedán negro. El personal dice que tomó la salida oeste.
Tal vez aún la alcances, si te apuras, o tal vez no. No parecía tener intención de quedarse. Un dolor hueco se encendió en el pecho de Julián. Comprendió que, pese a todo su poder, no tenía idea de cómo arreglar esto. Así que se ha ido, susurró. Y Serena, añadió Mateo, con un suspiro. Sigue en el salón con sus padres. Están exigiendo explicaciones. Un plan. Algo. Antes de que más invitados empiecen a marcharse. Necesitamos control de daños, Julián. Tienes que elegir, o salvas lo de Serena en público, o enfrentas lo que Isabel ha revelado. Julián se frotó los ojos con ambas palmas. Un dolor de cabeza asomaba como una sombra. Sopesaba las posibilidades. Reconocer públicamente el embarazo de Isabel sería un circo mediático. Negarlo, sería aún peor, si se probaba. Necesito unos minutos más, dijo, exhalando lentamente. ¿Puedes contenerlos un poco? Mateo asintió y volvió a la mansión para hacer de mediador. Julián volvió su mirada hacia la fuente. Y un recuerdo emergió de pronto. Isabel, riendo con él en un evento benéfico. Su mano sobre su brazo. Sus ojos cálidos. Le golpeó de lleno. Una vez, el amor fue la razón de todo. Pero el dinero, el poder, las apariencias, habían oscurecido esa razón. Y lo habían llevado a esto, al borde de perder todo lo que realmente importaba. La idea de ser padre lo sacudió hasta lo más profundo. Imaginó un hijo con los ojos dulces de Isabel, o con su terco mentón. Una mezcla de temor, emoción y vergüenza lo atravesó como un vendaval. Si le daba la espalda a Isabel y a ese bebé, ¿podría algún día estar en paz? Y si seguía con Serena, cuyas ambiciones reflejaban las suyas propias, ¿qué le esperaba? Su mundo se había resquebrajado. Cada camino era peligroso. Un divorcio turbio. Un escándalo mediático. Una batalla por la custodia que arrastraría el nombre Gutiérrez por todos los tabloides. Pese a toda su riqueza, Julián se sentía absolutamente impotente. Se puso de pie, ajustándose el saco. Los invitados quizás se estuvieran dispersando. Pero el día estaba lejos de terminar. ¿Las próximas decisiones definirían el resto de su vida? Tanto a nivel personal como frente al mundo. La pregunta era: ¿perseguiría a Isabel para enfrentar su responsabilidad? ¿O apostaría por conservar lo que quedaba del imperio con Serena? Julián reingresó a la mansión, atravesando pasillos con una determinación renovada. Encontró a Serena en el mismo salón, sentada en un diván de terciopelo. Su vestido de novia formaba un charco blanco a su alrededor, dramático, impecable. Pero su rostro no tenía nada de serenidad. Sus padres seguían cerca, los rostros marcados por la preocupación y la ira. Al verlo entrar, Serena levantó la mirada. La furia en sus ojos no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Estaba a punto de salir a buscarte, dijo con tono cortante. Tenemos que hablar. Julián sintió que se le apretaba la garganta, pero asintió. Sí, tenemos que hablar. Mateo Galindo se quedó unos segundos en el umbral, indeciso sobre si debía quedarse. Al percibir la tensión en el aire, optó por deslizarse fuera con sigilo, cerrando suavemente las puertas tras de sí para darles privacidad. Pedro, Lidia, los Castañeda empezaron a avanzar, pero Serena levantó una mano. No. No voy a pasar por esto sola, declaró con firmeza, clavando la mirada en Julián. Su voz era tensa, pero su postura gritaba desafío. No permitiría que él la aislara. No otra vez. Julián carraspeó. Lo entiendo, Serena. Nunca quise que las cosas se complicaran tanto. ¿Complicadas? Repitió ella, con incredulidad venenosa. Sigues casado y tu esposa está embarazada de tu hijo. Cada palabra fue como una bofetada. Su incredulidad se convertía en furia tangible. Lidia Castañeda intervino con voz helada. ¿Cómo pudiste permitir que esta boda siguiera adelante si sabías que existía la mínima posibilidad de que tu esposa reapareciera? Has puesto a Serena en una posición imposible. Pedro Castañeda cruzó los brazos.
Te hemos respetado, Julián. Incluso cuando tus decisiones morales eran cuestionables. Pero esto ya no es un malentendido. Es una traición pública. Su decepción pesaba más que la ira. Para Julián, fue como un veredicto final, frío e implacable. Él alzó una mano, intentando calmar el ambiente. No sabía que Isabel regresaría. Ella se fue hace meses, cortó toda comunicación. Traté de finalizar el divorcio, pero no cooperó. Mis abogados estaban trabajando en ello. Y luego, desapareció. No sabía que estaba embarazada. Los labios de Serena temblaron. La rabia empezaba a resquebrajarse en angustia. ¿Así que ibas a seguir adelante con una boda conmigo, mientras aún estabas legalmente casado? ¿Pensaste que el divorcio era solo un trámite que podrías resolver después? Su voz se quebró al final. No por debilidad, sino por la traición que le hervía por dentro. La mirada de Julián se deslizó hasta la alfombra antigua bajo sus pies. Me convencí de que se resolvería discretamente. Jamás imaginé que Isabel aparecería así. Pero incluso mientras lo decía, las palabras le sonaban huecas. Durante un momento, el silencio se impuso. Desde el exterior llegaba el zumbido lejano de los invitados aún presentes, de conversaciones confusas y música que seguía sonando, como si el mundo no se hubiera detenido. Pero ahí dentro, en esa sala, el tiempo se había abierto en dos. Finalmente, Serena habló, su voz quebrándose levemente. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Mi reputación, mi empresa, todo está en juego. Ahora soy la otra. La que trató de quitarle el marido a una mujer embarazada. ¿Te das cuenta de lo crueles que pueden ser los tabloides? El miedo se coló en su tono, como fisuras en una porcelana. Julián inhaló con lentitud, buscando palabras que pudieran calmarla. Podemos manejar la prensa, Serena. Emitiremos comunicados. Mi equipo es de primer nivel. Diremos que la boda se pospuso por una emergencia personal, y podemos. ¿Y qué hay de Isabel? Lo interrumpió ella. ¿Piensas ignorar su embarazo? ¿Piensas negar que ese niño es tuyo? Su voz bajó, afilada y mortal. La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Los pulmones se le cerraron. La ilusión de control se desmoronaba más con cada segundo. Por mucho que hablara de estrategias y control de daños, la verdad era que había un bebé en camino. Su bebé. No era algo que pudiera archivarse bajo relaciones públicas. No, admitió en voz baja. No puedo negar a ese niño. Si es mío, tengo que hacerme cargo. El ceño de Pedro Castañeda se profundizó. Entonces, ¿qué pasa con Serena? ¿La abandonas porque tu esposa está embarazada? Julián cerró los ojos, pasándose una mano por el cabello. No tengo todas las respuestas ahora, Pedro. Esto no se trata de una sola persona. Se trata de todos nosotros. Se volvió hacia Serena. Tú sabes lo que siento por ti. Ella se levantó del diván, imponente, aún más alta con sus tacones de novia. Ah, ¿sí? Espetó. Porque desde donde yo estoy, el hombre que amo acaba de humillarme delante del mundo entero, permitiendo que su esposa embarazada arruinara nuestra boda. Serena, empezó Julián, pero fue interrumpido por la voz chillante de su padre. Basta. Dijo Pedro con firmeza. Este no es momento para declaraciones dulces. Tenemos que pensar en las implicaciones legales. Nuestras familias tienen reputaciones que mantener. Lidia asintió, su postura rígida de indignación. ¿Qué impedirá a Isabel exigir un acuerdo millonario? ¿O iniciar una demanda de paternidad escandalosa que arrastre a todos con ella? Una tormenta de emociones giraba en la mente de Julián. Y sobre sus hombros, el peso implacable del Imperio Gutiérrez. Estaba acostumbrado a controlar narrativas, forjar alianzas y comprar lealtades. Pero esto no era una negociación empresarial. Era algo crudo, personal, íntimamente entrelazado con el núcleo de su identidad. Julián dio un paso hacia adelante y tomó las manos de Serena entre las suyas. Escúchame. Sé que te sientes traicionada, y que estás furiosa.
Te lo prometo, voy a resolver esto. Enfrentaremos cualquier consecuencia legal, pero necesitamos mantenernos unidos, no destruirnos. Ella lo miró, con lágrimas amenazando con correr bajo sus pestañas cubiertas de rímel. Renuncié a todo por estar contigo, susurró. Puse todas mis esperanzas en ti. Si ahora eliges volver con ella, con tu esposa, ¿qué será de mí? Julián sintió su desesperación, y comprendió que, a pesar de su ambición, Serena de verdad lo amaba. No quiero perderte, dijo con sinceridad. Pero le debo a mí mismo, y a ese niño, hablar con Isabel. Entender qué quiere. Si lo que busca es solo apoyo financiero, puedo dárselo. Tal vez, aún podamos seguir adelante. Pero llevará tiempo. Serena retiró sus manos, su rostro endurecido. No voy a esperar indefinidamente, Julián. No voy a ser tu segunda opción. Hizo una pausa. Sus ojos no titubeaban. Tienes una semana. Una semana para decidir. Si no, asumiré que elegiste a Isabel y a ese bebé. ¿Una semana? Exclamó Lidia, sorprendida. Eso es muy poco tiempo. Serena se volvió hacia su madre con calma glacial. Tengo que protegerme. No dejaré que me arrastren otra vez. No lo haré. Su voz era baja, pero llevaba acero en su interior. No era una súplica. Era una línea trazada con sangre. La mandíbula de Julián se tensó, pero asintió. Está bien. Una semana. Hablaré con Isabel y buscaré una solución. Mientras tanto, te reubicaremos temporalmente en un lugar tranquilo, lejos de la prensa. Mi equipo de seguridad puede encargarse. Pedro y Lidia se miraron con recelo, pero Serena sintió sin apartar los ojos de Julián. Era la mirada de una mujer que había perdido la fe, pero no el poder. Pero recuerda, Julián. Este escándalo puede destruirnos, o puede hacernos más fuertes. Depende de lo que elijas. Con eso, Serena salió de la sala. No fue un escape teatral. Fue una retirada quirúrgica. Dejó atrás el aroma de su perfume, y el escozor de amenazas no dichas. Julián sintió el peso de su ultimátum. Una sola semana para decidir entre la madre de su futuro hijo y la mujer con quien había prometido casarse. El reloj había empezado a correr. Y cada segundo lo acercaba más a una elección que redefiniría su vida para siempre. No solo su futuro, sino su identidad. ¿Sería esposo? ¿Padre? ¿O simplemente un cobarde con traje a medida? 2 días después de la boda arruinada, la hacienda Gutiérrez estaba inquietantemente silenciosa. Los invitados se habían marchado. Los decoradores ya habían recogido las flores. Y el frenesí mediático se había volcado hacia los tabloides y las redes sociales. Cada portada brillante mostraba titulares como: novio millonario expuesto. Esposa embarazada interrumpe boda de élite. Isabel reaparece, escándalo en el altar. Ya no era solo una historia. Era un incendio. Y el nombre de Julián era la maleza seca. No podía soportar mirar las noticias. Se había refugiado en su estudio, una sala revestida de estanterías de caoba oscura llenas de volúmenes encuadernados en cuero sobre estrategia empresarial, historia y primeras ediciones raras. Las cortinas estaban cerradas, ocultando la luz del día. Una única lámpara iluminaba la maraña de papeles sobre su escritorio, documentos legales, borradores de comunicados, y una carta a medio terminar para Isabel. Había intentado llamarla, mandarle mensajes. Nada. Había desaparecido tan rápido como había reaparecido. La única pista tangible era una dirección de una casa adosada en Manhattan que su abogado le había enviado, presumiblemente para recibir papeles legales. No sabía si realmente vivía allí. Pero era su mejor opción. Un golpe suave en la puerta del estudio lo sacó de su letargo. Adelante, dijo. Su voz se quebró. Demasiado silencio. Demasiadas preguntas sin respuesta. Minutos después, entró Mateo Galindo, con el ceño fruncido. ¿Alguna novedad?, preguntó Julián.
El gesto abatido de Mateo ya contenía la respuesta. Negó con la cabeza. No. Ha evitado todo contacto. Suspiró, luego continuó. Escucha. Logré contactar a una vieja amiga suya, Marilina Hinojosa. Trabajaban juntas en algunos comités de beneficencia. Marilina dice que Isabel sí está en Nueva York, pero no está segura de dónde exactamente. Él vaciló. No está escondiéndose, Julián, dijo Mateo con suavidad. Se está protegiendo. Julián se frotó la frente. Solo necesito hablar con ella. Si logro que se siente, que vea las cosas con claridad, tal vez encontremos un camino sin humillación pública. Mateo suspiró. Julián, a sus ojos, la humillación ya ocurrió. Fue a esa boda para exponerte. Está usando su embarazo como escudo, y como espada. Julián frunció el ceño. ¿Crees que busca venganza, o dinero? Tal vez, respondió Mateo. O tal vez solo quiere que la reconozcas. A ella. Al bebé. Tú la empujaste fuera de tu vida, Julián. Un punzante remordimiento lo atravesó. Abrió un cajón del escritorio y sacó una ecografía que el abogado de Isabel le había enviado junto con una nota breve. La imagen en blanco y negro era borrosa, pero inconfundible, la silueta diminuta de una nueva vida en formación. Esto lo cambia todo, murmuró, observando la imagen. Nunca quise tener hijos, pero saber que hay uno en camino, es abrumador. Mateo se acercó. ¿Te imaginas una vida con Isabel y ese bebé? Julián dejó la imagen sobre la mesa. Una vez fuimos felices. Pero han pasado tantas cosas, traición, mentiras. Y está Serena. Si me alejo de ella, quedará devastada. Furiosa. Ha amenazado con desatar su propio escándalo si la abandono. Serena no se rinde con facilidad, asintió Mateo. O se quedará a tu lado, o convertirá tu vida en un infierno. Afuera, el cielo invernal se extendía en un gris apagado, reflejando el ánimo de Julián. Se sentía acorralado, por sus obligaciones, la opinión pública y sus propios errores. Tengo que ver a Isabel en persona, decidió. Si no responde a mis llamadas, iré a Manhattan a buscarla. Mateo asintió. Puede que sea lo mejor, pero ten cuidado. Los paparazzi están rondando como buitres. Julián se levantó, tomando su abrigo del respaldo de una silla. Iré en un coche discreto. Que el equipo de seguridad me siga, pero a distancia. Si no vuelvo esta noche, dile a Serena que estoy, resolviendo las cosas. Mateo esbozó una débil sonrisa. Una chispa de esperanza en sus ojos. Sé honesto con ella, Julián. Pase lo que pase, se lo merece. Julián dejó la hacienda Gutiérrez con una gorra de béisbol calada sobre la frente, intentando pasar desapercibido. En la ciudad, caminó por calles abarrotadas con pasos firmes, buscando el número correcto. Al llegar frente al townhouse, se detuvo en el escalón, el corazón martillando en el pecho. Alzó la mano y tocó el timbre. Esperó. Su aliento formaba nubes en el aire helado. Silencio. Tocó por segunda vez. Finalmente, la puerta se abrió una rendija, y el rostro de una mujer mayor apareció. ¿Sí? Busco a Isabel Gutiérrez, dijo en voz baja. ¿Está aquí? La mujer lo evaluó con la mirada. ¿Y ustedes? Me llamo Julián, dijo, aclarándose la garganta. Soy su esposo. Ella lo observó un momento antes de abrir la puerta por completo. Pase. Mi nombre es Beatriz. Soy amiga de Isabel, del grupo de la iglesia. El vestíbulo era pequeño pero elegante, decorado con cuadros sobrios y una iluminación suave. Muy lejos del lujo ostentoso de la mansión de Malibú. ¿Dónde está? Preguntó él. Beatriz frunció los labios. Está descansando. El embarazo no ha sido fácil, especialmente con todo el estrés reciente. Una punzada de culpa lo atravesó de nuevo. ¿Puedo verla? Beatriz asintió y desapareció por un pasillo. Varios minutos después, Isabel apareció.
Llevaba un suéter suelto que apenas disimulaba su embarazo. Sus ojos lo observaban con cautela. Julián tragó saliva. Isabel. Ella no respondió de inmediato. Cruzó los brazos sobre su vientre, en un gesto protector. Finalmente, habló con voz tensa pero firme. ¿Qué quieres, Julián? Él dio un paso cauteloso. Quiero hablar, de nosotros. Del bebé. De todo lo que pasó en la boda. Ella soltó una risa seca. Eso no fue una boda, Julián. Fue una farsa. Él asintió, aceptando su enojo. Tienes razón. Me gané esa bofetada. Y mucho más. Pero vine a ver si aún hay un camino posible. Un camino que reconozca a este bebé, sin destruirnos a todos. Los ojos de Isabel brillaban con lágrimas contenidas. Vaciló, luego habló en un susurro dolido. Tú no puedes aparecer ahora y jugar al negociador. Me ignoraste durante meses. Me amenazaste con acciones legales si no firmaba el divorcio en silencio. Y mientras tanto, planeabas una boda con otra mujer. Los hombros de Julián se hundieron. Fui un idiota. Ciego por la ambición, y por la lujuria, quizás. Te lastimé de formas que nunca quise. Ella se limpió una lágrima. Me heriste. Y eso no lo voy a olvidar. Pero este bebé es mi futuro. Y no dejaré que nadie, ni siquiera tú, le haga daño. Julián extendió la mano con cuidado. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. Ese leve contacto era una soga y una prueba. Quiero formar parte de la vida de nuestro hijo, dijo con la voz quebrada. Isabel lo observó. En sus ojos ya no había ternura, sino la cautela de alguien que aprendió a no confiar tan rápido. Entonces elige, susurró. Serena, o yo. Porque no voy a permitir que mi hijo crezca en un circo, con un padre que solo está a medias. El pecho de Julián se contrajo al recordar también el ultimátum de Serena. Solo le quedaban 5 días en esa cuenta regresiva de una semana. Cada día comenzaba a sentirse como una soga que se apretaba lentamente. Y empezó a decir, pero Isabel retiró su mano. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata, dijo con voz firme. Pero si realmente te importa este bebé, demuéstralo con tus acciones, no con palabras. Él asintió lentamente, sintiendo el ardor de las lágrimas en los bordes de sus ojos. Comprendió que, sin importar el camino que eligiera, el corazón de alguien, quizás de todos, saldría roto. Pero por primera vez, el dolor del corazón no era lo que lo asustaba. Lo que lo aterraba era convertirse en el hombre que se aleja de su propia sangre. Esto ya no era un negocio, ni una estrategia de relaciones públicas. Era su vida. Su hijo. Y la mujer que una vez amó, de pie frente a él. Por primera vez en años, Julián Gutiérrez se sentía despojado de todo su poder. Aquí, en este modesto apartamento, enfrentado a la realidad de un hijo por venir, entendió que sus próximos pasos lo definirían más que cualquier fusión corporativa o prestigio social. Esto no era sobre titulares. Era sobre legado. Del tipo que no se mide en millones. 4 días más pasaron. 4 días de ansiedad, dudas y silencio. Las paredes de la hacienda Gutiérrez ya no eran un santuario, sino una prisión de mármol y sombras. Julián se mantuvo recluido, evitando a los paparazzi que rondaban como lobos en la entrada. Pasó horas interminables en llamadas con su equipo legal, intentando negociar acuerdos discretos que calmaran las aguas. Pero nada parecía correcto. Serena, mientras tanto, se había refugiado en un penthouse de lujo en el Upper East Side, que él mismo había financiado. Rechazaba verlo, aunque aceptaba breves llamadas telefónicas. Llamadas que casi siempre terminaban en discusiones o en silencios cargados de resentimiento. Cada llamada era un tic-tac. Cada silencio, otra grieta más. Y el plazo seguía intacto, una semana exacta desde el desastre de la boda. Julián se dio cuenta de que esto no se trataba solo de amor u obligación. Se trataba de la vida que quería llevar. Y del tipo de hombre que quería ser.
Nunca antes había enfrentado una crisis donde la integridad moral tuviera más peso que la astucia estratégica. Pero esta vez, la astucia no servía sin honestidad. Y por primera vez, la integridad no era un eslogan. Era un salvavidas. En el 7º día, Julián se sentó detrás de su escritorio. Le temblaban las manos. El teléfono sonó. Respondió con resignación. Soy yo. La voz de Serena llegó al otro lado de la línea, tensa, como si contuviera un torrente de emociones. Ha pasado una semana, Julián. Necesito tu decisión. ¿Vas a venir conmigo o volver con ella? Él cerró los ojos. Serena. He pensado mucho en esto. Siento haberte arrastrado a esto. Mereces algo mejor de lo que te di. Pero Isabel es mi esposa. Y ese bebé, es mi hijo. No puedo darles la espalda. El silencio al otro lado fue gélido. Finalmente, ella habló, con la voz temblorosa de rabia contenida. Entonces la elegiste a ella. No se trata de elegirla en sentido romántico, respondió él, luchando con sus emociones. Se trata de hacer lo correcto con la familia que ya tengo. No sé si Isabel podrá perdonarme, ni si volveremos a ser lo que fuimos. Pero ese niño merece un padre, Serena. Ella soltó una risa amarga, cargada de desilusión. Tu hijo merece un padre. Y yo merecía una boda. Un matrimonio. Un futuro. Tú me lo robaste, Julián. Él tragó saliva, sintiéndose impotente para consolarla. Puedo ayudarte financieramente. Lo que necesites. ¿Dinero? Repitió ella, con asco. Eso es lo único que siempre supiste dar, ¿no? Guárdate tu dinero, Julián. No quiero tu caridad. Hubo una pausa tensa. Luego, su voz bajó a un murmullo afilado. Si crees que vas a volver a la alta sociedad con tu esposa embarazada al brazo como si nada hubiera pasado, estás muy equivocado. Le contaré al mundo exactamente lo que hiciste. El nombre Gutiérrez no se recuperará de esto. Julián fijó la vista en la madera brillante del escritorio. Haz lo que tengas que hacer, dijo en voz baja. Me merezco las consecuencias. Jamás pensé que viviría para ver el día en que eligieras el deber moral por encima de la ambición, susurró ella, envenenada. Felicidades por tu gran revelación. Colgó. El tono muerto quedó zumbando en su oído. Dejó el teléfono a un lado, exhalando con dificultad. La oleada de arrepentimiento fue abrumadora. Pero debajo de todo eso, brillaba una chispa de alivio. Alivio de haber elegido, por fin, algo más profundo que la imagen o el dinero. Durante una hora, caminó por la mansión ignorando llamadas, mensajes y notificaciones. Hasta que, con determinación, tomó su abrigo y salió. Ordenó al chofer que lo llevara al apartamento en Manhattan. Una vez allí, tocó la puerta con una resolución renovada. Beatriz le abrió. Su expresión era cautelosa, pero lo dejó pasar. Encontró a Isabel en la sala, sentada en un sofá con un libro en el regazo. Al verlo, se tensó. Había leído los titulares, sí. Pero esto era distinto. Esto era él. Sin cámaras. Solo con la verdad. He tomado una decisión, dijo Julián, las manos temblando. Serena y yo, hemos terminado. No puedo prometer que todo entre nosotros sanará, Isabel. Pero sí puedo prometer que estaré aquí. Para ti. Para el bebé. Para lo que necesites. Ella lo miró fijamente, buscando falsedad, y solo encontró cansancio. Pero también honestidad. ¿Y si decido divorciarme de todos modos? Él asintió, despacio. Lo aceptaré. Pero divorciados o no, quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Voy a cuidar de ustedes. Voy a ser un padre. Un sollozo se le escapó a Isabel. Y las lágrimas por fin rodaron por sus mejillas. No había planeado llorar. Había jurado que no lo haría. Pero el dolor tiene una forma de emboscar hasta los más fuertes.
¿Por qué no pudiste verlo antes? Susurró Isabel, entre sollozos. ¿Por qué tuviste que romperlo todo en nombre de tu ego? Él dio un paso adelante con cautela y se sentó al borde de una silla, frente a ella. Estaba cegado por la ambición, dijo con honestidad. Por la idea de que podía tenerlo todo, riqueza, poder y amor, a mi manera. Estaba equivocado. Ella se enjugó las lágrimas. Las acciones dicen más que las palabras, Julián. Hasta ahora, tus actos han sido egoístas. Si de verdad piensas quedarte, necesito pruebas de que has cambiado. Él asintió, su voz grave, sin adornos. Lo entiendo. Voy a renunciar a la participación mayoritaria en algunos de mis proyectos. Voy a alejarme del frenesí diario del mundo empresarial. Quiero pasar más tiempo aquí, contigo. Podemos ir a terapia si lo deseas. O, si prefieres que me mantenga en segundo plano, también lo haré. Solo déjame demostrar que puedo ser mejor. Por primera vez, no estaba vendiendo una idea. No estaba cerrando un trato. Estaba pidiendo una segunda oportunidad, con las manos vacías, armado solo de humildad. Isabel lo miró durante un largo momento. En su rostro danzaban la rabia, la tristeza, y quizás, apenas, el más tenue destello de esperanza. Al fin, apartó su libro, entrelazó las manos en su regazo y dijo: Empezaremos por lo básico. Citas médicas. Horarios. Comunicación abierta. Si puedes con eso, quizás haya una posibilidad. Julián sintió una oleada de alivio, suavizada por la consciencia de que esto era solo el inicio de su redención. Eso es todo lo que pido, murmuró. Una oportunidad. Ella exhaló, llevando una mano a su vientre. Ya veremos. Por ahora, eso es suficiente. Afuera, la ciudad seguía vibrando, ajena a la tregua frágil que se estaba gestando tras esas puertas. Julián la observó, el corazón latiéndole con una mezcla de culpa y propósito renovado. Sabía que reparar su relación, si es que aún era posible, tomaría tiempo. Pero, por primera vez, el tiempo era algo que estaba dispuesto a ofrecer, por completo, sin egoísmo. El Imperio Gutiérrez quizás nunca sería el mismo. Los tabloides se darían un festín. Serena probablemente arrastraría su nombre por el fango. Que lo hagan. Que todo arda, si eso significaba salvar lo que realmente importaba. Porque nada de eso era más importante que la vida que había decidido proteger. La que crecía dentro de Isabel. Esta era su segunda oportunidad. Quizás la última. Para ser más que un millonario con un legado manchado. Era su oportunidad de ser padre. Y, si el destino lo permitía, un esposo digno de ese título. No porque mereciera perdón, sino porque lo ganaría, día a día. Una historia tormentosa terminó con una sola decisión. Una que destrozó ilusiones y trazó un nuevo camino. Hecho de arrepentimiento, humildad, y la frágil promesa de redención. El camino hacia la reconciliación para Julián e Isabel seguía incierto, lleno de heridas abiertas y desafíos por venir. Pero entre el escándalo público, los votos rotos y la confianza hecha añicos, una chispa de esperanza perduraba. Por el bien del hijo que estaba por llegar. Por el bien del hombre que Julián aún deseaba ser. Querido lector. La vida rara vez nos da finales limpios. A veces solo nos entrega pedazos rotos y nos pide que reconstruyamos. No para alcanzar la perfección, sino para crecer. La historia de Julián no trata solo de escándalo o remordimiento. Trata de algo mucho más difícil. Elegir enfrentar el daño que causaste. Y quedarte para reparar lo que puedas. Como bien recordaban los estoicos. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes lo que define quién eres. Y en esa sala tranquila, despojado de poder y orgullo, Julián eligió la humildad. Ese día no ganó nada. Pero comenzó algo mucho más valioso. El trabajo de convertirse en un hombre mejor. Porque la verdadera redención no se declara. Se vive. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.